Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco, durante su catequesis para esta semana, nos explica cuáles son las 4 características esenciales de la vida de los primeros cristianos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. El Santo Padre nos dice: me causa tristeza que la Iglesia se trate de hacer a base de mayorías y minorías. Durante la audiencia general de esta semana, sin peregrinos y desde su biblioteca, Francisco explicó 4 características de la primera comunidad cristiana, que dijo que ayudan también hoy a vivir la propia fe. Se trata de la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, la Eucaristía, la oración y la comunión entre los cristianos. Per discernere una situazione dobbiamo chiederci queste 4 coordinate. Quello che non entra in queste coordinate è privo di ecclesialità, non è ecclesiale. El Papa dijo que le preocupa que en la Iglesia se tomen decisiones sin respetar estas 4 coordenadas. Dalle volte sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che con buona volontà ma sbaglia la strada perché pensa di fare la Chiesa in raduni, è come se fosse un partito politico, ma la maggioranza, la minoranza. Para muchos observadores, aunque no fue explícito, Francisco se estaba refiriendo al sínodo de la Iglesia alemana, que se está reuniendo para debatir no solo cuestiones pastorales, sino también doctrinales como el sacerdocio de las mujeres o el celibato de los sacerdotes. Io mi domando, ma dove c'è lo Spirito Santo lì? Dove c'è la preghiera? Dove c'è l'amore comunitario? Dove c'è l'Eucaristia? Senza queste 4 coordinate la Chiesa diventa una società umana, un partito politico, maggioranza e minoranza. I cambiamenti si fanno come se fosse una ditta per maggioranza, minoranza, ma non c'è lo Spirito Santo. E la presenza
dello Spirito Santo è proprio garantita per queste 4 coordinate. Al terminar, el Papa saludó a quienes estaban siguiendo la audiencia en streaming. Dijo que ha llegado el momento de empezar a preparar la llegada de la Navidad. De hecho, el próximo domingo inicia el periodo dedicado justo a eso, el Adviento. Di ciascuno alla speranza. Vaticano confirma tercera ordenación de obispo, tras acuerdo con China. La Santa Sede ha confirmado la ordenación episcopal de Thomas Chen Tianhao en Qingdao, provincia de Shandong, China. Se trata del tercer obispo ordenado tras el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos. También el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha confirmado que están en desarrollo otros procedimientos para el nombramiento de obispos católicos en China. En octubre, el Vaticano anunció su decisión de renovar el pacto con China y manifestó el deseo de proseguir el diálogo abierto y constructivo para favorecer la vida de la Iglesia Católica y el bien del país. Musei Serai dice que el gobierno eriteo cerró escuelas y hospitales que atendían a todos. En Eritrea hay 4 grupos religiosos reconocidos oficialmente: la Iglesia Ortodoxa Eritrea, el Islam Suní, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea, aunque esto no significa que exista una abundante libertad religiosa. El sacerdote eritreo Musei Serai explica que el gobierno quiere limitar la influencia de los grupos religiosos en la sociedad. Esto significa que se les permite profesar su fe, pero no pueden realizar obras de caridad en sus comunidades. Le chiusure delle nostre scuole. El gobierno cerró nuestras escuelas, nuestras clínicas y hospitales. También impuso una serie de restricciones a la libertad de prensa, ya que el gobierno también cerró todas las agencias de medios de comunicación de la Iglesia Católica. El padre Serai recalca el papel de los obispos católicos del país en protesta a estas acciones. Poi si tenta la diplomazia. Han intentado la diplomacia y la mediación, esperando que el gobierno escuche y responda, porque lo que hace la Iglesia es por el bien de toda la población. En nuestras clínicas atendemos a 200.000 personas cada año, 200.000 no católicos. Nuestros servicios no son exclusivamente para los católicos. Las limitaciones y la violencia obligan a cientos de personas a abandonar sus hogares y escapar a países vecinos como Etiopía. Allí, según este sacerdote, hay unos 90.000 refugiados eritreos repartidos en 4 centros de refugiados de la región de Tigray asolada por el conflicto. Quell'accordo di pace che è stato firmato 2 anni El tratado de paz firmado hace 2 años entre los gobiernos de Eritrea y Etiopía había dado la esperanza a los refugiados de poder volver a casa y reiniciar sus vidas en su propio país. Sin embargo, esto nunca ocurrió, ya que la idea de la paz quedó solo en el papel. La Iglesia Católica y organizaciones internacionales buscan una solución definitiva a largo plazo para ayudar a estas personas a regresar a sus hogares o a reintegrarse en la sociedad para tener educación, trabajo y atención médica. Mientras tanto, se atienden sus necesidades inmediatas como víctimas desplazadas de la guerra y la persecución. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 21 de San Lucas. Y ahora estos versículos nos hablan de la persecución, de la traición que vamos a sufrir por ser discípulos suyos. Nos calumniarán, nos llevarán ante los tribunales, nos acosarán y nos acusarán de muchas cosas. Pero nosotros debemos de mantener siempre la confianza y la mirada en Jesús. Y no nos debemos de preocupar porque los amigos hablan mal, porque la familia nos traiciona, porque la familia incluso se nos ha venido en contra. Porque en esos momentos, cuando todo parece estar perdido, es cuando la luz de la esperanza, la luz de la fe, cumple su acometido y fortalece todo nuestro ser. Por lo tanto, cuando nos persigan, cuando nos calumnien, cuando hablen mal de nosotros, alegrémonos y gocémonos en el Señor,
porque nuestras vidas están en el camino correcto, aún en medio de las dificultades, del dolor, de la incertidumbre, de la pobreza, aún en medio de la traición. Nuestras vidas están siendo fortalecidas por aquel que ya pagó el precio en la cruz. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la gracia de Jesús, para que nos ayude a ser fieles en esos momentos, para que nos ayude a perseverar en nuestro testimonio de vida, aún en medio de la traición, el dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo aquello que acecha nuestras vidas. Porque cuando somos fieles a Dios, en el momento de la prueba, salimos victoriosos con Él en la cruz, disfrutando de la resurrección preparada para sus hijos. Que así sea. Y el Vaticano comienza a preparar la Navidad en la Plaza de San Pedro. Magari che la strada volontà propria. Nos vamos a Sudamérica. En Argentina, Papa Francisco responde a carta de mujeres contra el aborto. El Papa Francisco dice que el rechazo al aborto no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana y por lo tanto anterior a cualquier confesión religiosa. Lo ha escrito en una carta de respuesta a mujeres de las Villas 31 Rodrigo Bueno y de José León Suárez de Argentina. Ellas le habían pedido que intercediera en contra del proyecto sobre el aborto que se debatirá en el Congreso. Se trata de una respuesta similar a la que dio al regresar del viaje a Irlanda en 2018, cuando en Argentina se estaba debatiendo la legalización del aborto. En aquel entonces la Cámara de los Diputados la aprobó, pero el Senado la rechazó. Il problema dell'aborto non è un problema religioso. Noi non siamo contro l'aborto per la religione, no. È un problema umano e va studiato dall'antropologia. Studiare l'aborto, incominciando dal fatto religioso e scavalcare il pensiero. Il problema dell'aborto va studiato dalla antropología. En Argentina el debate ha vuelto a ponerse sobre la mesa y en la carta el Papa se opone con contundencia al aborto. Propone afrontar la cuestión preguntándose si es justo eliminar una vida humana para resolver un problema y si es justo alquilar un sicario para resolver un problema. La misiva de Francisco tiene fecha del 22 de noviembre y fue difundida a través de las redes sociales. Nos vamos a Norteamérica. En Estados Unidos, estas son las principales noticias traídas gracias a la cortesía
de La Voz de América. El demócrata, a quien los resultados lo proyectan como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su visión para la política exterior estadounidense que se centrará en reconstruir las alianzas tradicionales. Biden enfatizó que su gobierno confrontará a los adversarios y no rechazará a los aliados de Estados Unidos, en referencia a las críticas hacia el gobierno del actual presidente Donald Trump, quien abogó por una política más nacionalista, tal y como lo refleja su conocido lema Estados Unidos primero. El mandatario entrante presentó a Antony Blinken, quien liderará la política exterior del país como secretario de Estado, y en referencia al actual secretario de Estado Mike Pompeo, dijo que su nominado reconstruirá la moral y la confianza en la agencia. Biden también presentó a su nominado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, donde estará a cargo el cubano-americano Alejandro Mayorkas, quien trabajó en la agencia bajo el gobierno de Obama. El presidente electo reconoció los desafíos con respecto a temas migratorios que heredará su gobierno y acusó a Trump de haber traído años de caos, deficiencia y crueldad absoluta a la agencia. Mayorkas fue uno de los arquitectos del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a más de 1,5 millones de jóvenes migrantes y que Biden prometió restablecer en los primeros días de su gobierno. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. A comparación de otros años, en Estados Unidos viviremos el Día de Acción de Gracias virtual. La recomendación va orientada a disminuir la sobreexposición de los ciudadanos al virus durante los viajes que efectúan para reunirse con familiares por motivo de la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias. Tener ese momento de gratitud con nuestros seres queridos, con la vida, con Dios, por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que tenemos. En 2018, los viajeros superaron más de 80 millones por aire y tierra. Asimismo, la institución advierte que las celebraciones de grupos grandes en sitios cerrados típicas de la fecha pueden generar un incremento en los contagios. Para la psicóloga Cristina Balinotti, el contacto humano es fundamental, sin embargo, estamos ante una fuerza de causa mayor. El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento. Tomemos precauciones y hablemos con nuestros seres queridos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás con este aislamiento? ¿Qué piensas? Porque muchas veces las emociones quedan embotelladas por el encierro y necesitamos ponerlas en la palabra, hablarlas para que no nos hagan daño en el sistema digestivo psicológico. El organismo enfatiza que quedarse en casa es la mejor opción de protegerse y de proteger a los demás en medio de una pandemia que registra más de 8 millones de casos en Estados Unidos. Para Viviana Palomino, residente de Miami, escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias es la mejor opción. De pronto es algo irónico, pero en este momento ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nos vamos al Perú con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy el Congreso está debatiendo los presupuestos estatales para el próximo año 2021. Un tema difícil, dado que la economía está bajísima, súper baja, pero hay que presupuestar y tratar de superar todas las dificultades. Adelante, Congreso. En la región de Amazonas, Loreto y Quitos, hay una buena noticia. Es el lugar donde hubo muchos infectados y muchos muertos, incluso médicos y enfermeras. Desde hace un mes no ha ido al hospital ni un solo caso que ha sido contagiado por la COVID-19. Muy buena noticia. Los muertos, los fallecidos, durante toda la pandemia, según el Ministerio de Sanidad, alcanza
al número de 35.685 personas. Y en las últimas 24 horas han fallecido 44 personas, igual que ayer. Ojalá bajemos todavía más, porque la muerte siempre es un trauma, un dolor para la familia y para todos. En el sur, en Machu Picchu, hay un conflicto, dado que ha habido pues manifestaciones en contra de lo caro que son los pasajes para allá, y hay gente que se ha quedado en Machu Picchu porque los trenes no todos han vuelto hacia la ciudad de Cusco. Va a haber una reunión, se espera que el día 30, el día lunes, entre todas las entidades estatales y regionales para arreglar este problema, porque es esencial. El turismo en el Cusco es la gran empresa que mantiene a toda esa región. Tenemos también en la iglesia varias ofertas para vivir el Adviento, siempre por online, pero hay ya varias perspectivas y varias ofertas, una de las cuales es de los padres palotinos, que trabajan en el norte de Lima y también en Ayacucho. Están ofreciendo los miércoles unas enseñanzas, unas charlas, presentando el Adviento para vivir luego bien la Navidad. Felicitaciones a los padres palotinos. En Lima hay un tema también muy difícil, muy triste, y es que según las estadísticas, de cada 10 mujeres, 9 han sufrido violencia sexual. Esto es algo horroroso. La violencia siempre está mal, y cuando se trata de abusar de personas débiles, mucho peor todavía. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y el Vaticano comienza a preparar la Navidad en la Plaza de San Pedro. Magari quello che avanti. Volontà propria. Nos vamos a Sudamérica. En Argentina, Papa Francisco responde a carta de mujeres contra el aborto. El Papa Francisco dice que el rechazo al aborto no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana y, por lo tanto, anterior a cualquier confesión religiosa. Lo ha escrito en una carta de respuesta a mujeres de las Villas 31 Rodrigo Bueno y de José León Suárez de Argentina. Ellas le habían pedido que intercediera en contra del proyecto sobre el aborto que se debatirá en el Congreso. Se trata de una respuesta similar a la que dio al regresar del viaje a Irlanda en 2018, cuando en Argentina se estaba debatiendo la legalización del aborto. En aquel entonces la Cámara de los Diputados la aprobó, pero el Senado la rechazó. Il problema dell'aborto non è un problema religioso. Noi non siamo contro l'aborto per la religione, no. È un problema umano e deve
va studiato dall'antropologia. Studiare l'aborto, incominciando dal fatto religioso e scavalcare il pensiero. Il problema dell'aborto va studiato dall'antropologia. En Argentina el debate ha vuelto a ponerse sobre la mesa y en la carta el Papa se opone con contundencia al aborto. Propone afrontar la cuestión preguntándose si es justo eliminar una vida humana para resolver un problema y si es justo alquilar un sicario para resolver un problema. La misiva de Francisco tiene fecha del 22 de noviembre y fue difundida a través de las redes sociales. Nos vamos a Norteamérica. En Estados Unidos, estas son las principales noticias traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El demócrata, a quien los resultados lo proyectan como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su visión para la política exterior estadounidense que se centrará en reconstruir las alianzas tradicionales. Biden enfatizó que su gobierno confrontará a los adversarios y no rechazará a los aliados de Estados Unidos, en referencia a las críticas hacia el gobierno del actual presidente Donald Trump, quien abogó por una política más nacionalista, tal y como lo refleja su conocido lema Estados Unidos primero. El mandatario entrante presentó a Antony Blinken, quien liderará la política exterior del país como secretario de Estado, y en referencia al actual secretario de Estado Mike Pompeo, dijo que su nominado reconstruirá la moral y la confianza en la agencia. Biden también presentó a su nominado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, donde estará a cargo el cubano-americano Alejandro Mayorkas, quien trabajó en la agencia bajo el gobierno de Obama. El presidente electo reconoció los desafíos con respecto a temas migratorios que heredará su gobierno y acusó a Trump de haber traído años de caos, deficiencia y crueldad absoluta a la agencia. Mayorkas fue uno de los arquitectos del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a más de 1,5 millones de jóvenes migrantes y que Biden prometió restablecer en los primeros días de su gobierno. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. A comparación de otros años, en Estados Unidos viviremos el Día de Acción de Gracias virtual. La recomendación va orientada a disminuir la sobreexposición de los ciudadanos al virus durante los viajes que efectúan para reunirse con familiares por motivo de la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias. Tener ese momento de gratitud con nuestros seres queridos, con la vida, con Dios, por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que tenemos. En 2018, los viajeros superaron más de 80 millones por aire y tierra. Asimismo, la institución advierte que las celebraciones de grupos grandes en sitios cerrados típicas de la fecha pueden generar un incremento en los contagios. Para la psicóloga Cristina Balinotti, el contacto humano es fundamental, sin embargo, estamos ante una fuerza de causa mayor. El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento. Tomemos precauciones y hablemos con nuestros seres queridos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás con este aislamiento? ¿Qué piensas? Porque muchas veces las emociones quedan embotelladas por el encierro y necesitamos ponerlas en la palabra, hablarlas para que no nos hagan daño en el sistema digestivo psicológico. El organismo enfatiza que quedarse en casa es la mejor opción de protegerse y de proteger a los demás en medio de una pandemia que registra más de 8 millones de casos en Estados Unidos. Para Viviana Palomino, residente de Miami, escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias es la mejor opción. De pronto es algo irónico, pero en este momento ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nos vamos al Perú con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión
ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy el Congreso está debatiendo los presupuestos estatales para el próximo año 2021. Un tema difícil, dado que la economía está bajísima, súper baja, pero hay que presupuestar y tratar de superar todas las dificultades. Adelante, Congreso. En la región de Amazonas, Loreto y Iquitos, hay una buena noticia. Es el lugar donde hubo muchos infectados y muchos muertos, incluso médicos y enfermeras. Desde hace un mes no ha ido al hospital ni un solo caso que ha sido contagiado por la COVID-19. Muy buena noticia. Los muertos, los fallecidos durante toda la pandemia, según el Ministerio de Sanidad, alcanza al número de 35.685 personas. Y en las últimas 24 horas han fallecido 44 personas, igual que ayer. Ojalá bajemos todavía más, porque la muerte siempre es un trauma, un dolor para la familia y para todos. En el sur, en Machu Picchu, hay un conflicto, dado que ha habido manifestaciones en contra de lo caro que son los pasajes para allá, y hay gente que se ha quedado en Machu Picchu porque los trenes no todos han vuelto hacia la ciudad de Cusco. Va a haber una reunión, se espera que el día 30, el día lunes, entre todas las entidades estatales y regionales para arreglar este problema, porque es esencial. El turismo en el Cusco es la gran empresa que mantiene a toda esa región. Tenemos también en la iglesia varias ofertas para vivir el Adviento, siempre por online, pero hay ya varias perspectivas y varias ofertas, una de las cuales es de los padres palotinos que trabajan en el norte de Lima y también en Ayacucho. Están ofreciendo los miércoles unas enseñanzas, unas charlas presentando el Adviento para vivir luego bien la Navidad. Felicitaciones a los padres palotinos. En Lima hay un tema también muy difícil, muy triste, y es que según las estadísticas, de cada 10 mujeres, 9 han sufrido violencia sexual. Esto es algo horroroso. La violencia siempre está mal, y cuando se trata de abusar de personas débiles, mucho peor todavía. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.